Bueno, profe, voy a empezar prendiendo mi cámara. Bueno, Perfecto. profe, antes de comenzar a compartir pantalla, les voy a comentar que yo realicé mi trabajo en PowerPoint Perfecto. y donde resumí la información más importante sobre Anthony, su vida, sus experimentos, sus aportes a la ciencia, porque es considerado el padre de la ciencia y cómo murió, como dato curioso. Antes lo Lavoisier, el padre de la química moderna, por Ángel Vicente Barraza Monterrosa, del grado octavo D. El día de hoy les voy a hablar sobre Antoine Lavoisier, específicamente sobre su vida, aportes a la ciencia, por qué es considerado el padre de la química moderna y su muerte. Comencemos. Antoine fue químico, biólogo, economista francés y es considerado como el padre de la química moderna. Continuemos. Antoine nació un 26 de agosto de 1743 en Francia, París. Fue único hijo y se caracterizaba por ser muy estudioso y se preocupaba mucho por el bien público. Estudió carrera de Derechos y Ciencias Humanas en el College Manzarín, uno de los lugares más importantes para estudiar en ese entonces. Durante sus estudios participó en conferencias de física y química, acompañado de destacados naturalistas de ese entonces. Y una de las cosas más importantes que le llevó a ser el padre de la química fue realizar investigaciones científicas, específicamente sobre el agua, que le llevaron a ser admitido a la Sociedad de Filosofía Natural, la más importante de Francia, la Academia de Ciencias de París. Continuemos. Hablemos un poco sobre los aportes de Antoine. Una de las cosas por las que es conocido es por refutar la teoría del flogisto de George Ernest Stahl. La teoría del flogisto decía que es una sustancia invisible llamada flogistol, que existe en todas las cosas materiales, por lo que se explicaba el proceso de combustión. Un ejemplo que propuso George Ernest Stahl fue que cuando una vela ardía, el flogisto se transfería al aire, y cuando el aire se saturaba de tanto flogisto, la llama se apagaba. Pero ¿qué hizo Anthony Lavoisier? Él dijo que eso no era así, que existía un proceso que se llama combustión, por medio de un experimento con fósforo. Cuando un fósforo se quemaba, este se combinaba con el aire. Esto producía un espíritu de ácido fósforo. Y el fósforo al arder aumentaba de peso. Esta también lo realizó con azufre y fue el mismo resultado. Esto se aplica para todos los elementos. Y lo más importante que tiene que ver con este proceso es el papel que juega el oxígeno. Esto también fue descubierto por Anthony. ¿Y qué es lo que ocurre? Les voy a explicar un poco más sobre el proceso de combustión. Lo que ocurre es que tenemos un combustible. Por ejemplo, aquí podemos ver la madera. Y tiene que haber una energía de activación. Eso se conoce como el calor. Entonces tenemos que, por ejemplo, con un fósforo encenderlo. Ahí ya estamos generando una chispa. Pero la chispa no se puede generar sin un componente, que es el oxígeno. ¿Y qué papel juegan estos tres componentes? Bueno, esto es una reacción química en donde los combustibles se combinan con el oxígeno para liberar calor. Por eso es que vemos el desprendimiento de las llamas. El fuego, el proceso de combustión necesita de oxígeno y va a liberar agua y dióxido de carbono. Esto también, ¿cómo se puede probar la existencia del papel que juega el oxígeno en la combustión? Muy sencillo, prendemos una vela y la tapamos. Al inicio hay una cierta cantidad de oxígeno, pero recordemos que uno de los productos de desecho de la combustión es el dióxido de carbono. Este no permite la combustión, entonces poco a poco el vaso se va llenando de dióxido de carbono y va a apagarse la flema o la llama. Y no hay oxígeno porque se acaba. Ahí lo podemos probar. Ahora sigue la ley de Lavoisier. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo que quiere decir es que cualquier reacción química, es decir, los reactivos van a ser igual a la masa obtenida de los productos. Voy a compartirles esta literatura que me compartí de internet, que la conseguí de internet y también se la voy a explicar. La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Fue lo que acabamos de ver. En una reacción química, la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. En una reacción química, los átomos no desaparecen, simplemente se ordenan de otra manera. ¿Qué quiere decir estas tres frases? Que nosotros tenemos materia, y la materia de ninguna manera se va a poder destruir. En cambio, se va a transformar, va a pasar por una serie de cambios. Es decir, la conservación de la masa. ¿Cómo se ha evidenciado esto en las reacciones químicas? Por ejemplo, la suma de reactivos, nunca se van a perder los reactivos, van a ser iguales.
Y también los átomos de ninguna manera desaparecen, se van a ordenar de una manera distinta. Y les traigo este ejemplo. Aquí tenemos unos reactantes, que es el dioxígeno, el metano, dos de dioxígeno, bueno, dioxígeno y metano, CH4. Entonces va a pasar por una reacción de combustión, en donde vamos a recibir gas carbónico, vapor de agua y luz de calor. ¿Qué es lo que ocurre aquí basado en lo que acabamos de ver con la ley de Lavoisier? Lo siguiente, nosotros tenemos unos reactantes, que son estos que están aquí, y al pasar por un proceso, una reacción química, van a ser transformados y nos van a dar un producto. A pesar de que no son exactamente lo mismo, la materia se transformó, en ningún momento se destruyó. Podemos ver la reagrupación de los átomos. Aquí también hay otro ejemplo. El 2H2 más O2 es igual a 2H2O. Aquí tenemos los reactantes, productos, y observamos que se reorganizaron, se agruparon. Ahora hablemos del proceso de combustión animal. Anthony también estaba muy interesado en descubrir qué era lo que ocurría con los animales, su respiración, el intercambio gaseoso y también el papel que jugaba la fotosíntesis de las plantas en este ciclo. Él descubrió que los intercambios gaseosos ocurren cuando los animales respiran. Les voy a explicar un poco aquí. Los animales y plantas respiran oxígeno. El oxígeno proviene del proceso de fotosíntesis, es un desecho. La fotosíntesis requiere de luz solar y también dióxido de carbono. El desecho de las plantas es el oxígeno. Entonces, por lo que el oxígeno va a llegar hasta los animales y este oxígeno se va a transformar por un proceso respiratorio que involucra alveolos, los bronquiolos, bronquios, tráqueas, etc. Y van a producir dióxido de carbono. Observamos un ciclo. Pero ¿qué tiene que ver esto con la combustión principalmente? Bueno, otra cosa antes de dar la apreciación. Descubrió que esto mismo también ocurre con las personas por medio del siguiente experimento. Midió la cantidad de dióxido de carbono producido por una persona en reposo y también en movimiento. Y lo mismo con un animal, pero esta vez encerró un conejo en una jarra y midió cuántos desechos de dióxido de carbono se habían producido. Lo que ocurre es que la respiración es una combustión lenta de carbono y de hidrógeno. Esto es similar en los aspectos de la combustión que acabamos de analizar, como la lámpara o una vela. Y todos los animales que respiran en realidad son cuerpos combustibles que arden y se consumen por el proceso que acabamos de ver de intercambio gaseoso. Y otra cosa importante aquí es que el oxígeno también juega un papel clave a la hora de interpretar fenómenos químicos de combustión y respiración. Podemos continuar también con la nueva nomenclatura química, que no fue hecha solamente por él. En compañía de Morbeau, Berthollet y Fourcroy propusieron la nueva nomenclatura química, ya que en ese entonces no había prácticamente ningún sistema para organizar los elementos químicos, por lo que propusieron la siguiente. Se dividía por grupos y elementos. Un elemento que no tenga grupo, la luz. Grupo 1, sustancias que pueden ser elementos de los cuerpos, como el calórico, oxígeno, azote e hidrógeno. Grupo 2, sustancias no metálicas, oxidables y acidificables, azufre, fósforo, carbono, radical, etc. Grupo 3, sustancias metálicas, como el antimonio, plata, arsénico, bismuto, cobalto, cobre, etc. Y el grupo 4, salificables terreas, como el cal, magnesia, barita, aluminio y silicio. Aquí también podemos ver otra que es la misma tabla que acabamos de ver, como los elementos que necesitan para hacerse ácido, como el sulfúrico, fósforo, carbón, y así sucesivamente, lo mismo que acabamos de ver. Otra de las cosas que hizo Anthony fue predecir la existencia del silicio y reagrupar el azufre, porque en ese entonces el azufre era considerado como un compuesto, pero él dijo que era en realidad un elemento químico. Y otra de las cosas también que propuso respecto a esto es que la masa de cualquier cosa siempre sigue siendo el mismo, a pesar de cualquier cambio de forma, de transformación, lo que acabamos de ver con la ley de Lavoisier. Alto, no podemos seguir hablando de este tema sin involucrar a la alquimia. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la alquimia con todo esto? Pues Lavoisier tiene una gran relación con la alquimia, no porque él fuese alquímico, sino porque refutó sus ideas. Dio paso a una nueva era. ¿Qué ocurre?
Los alquimios eran un grupo de personas que consideraban la existencia de una piedra filosofal que les daría conocimiento y vida eterna, por lo que se dedicaron la mayoría de su vida a tratar de buscarla por medio de pócimas en calderos donde ponían distintas cosas. Y también otro de los experimentos que nunca lograron fue la transmutación de metales, cualquier metal, a oro o plata, para convertirse en rico. Y uno de los alquimios más conocidos es Isaac Newton, que se dice que estuvo a punto de realizar la piedra filosofal. Y Lavoisier, él no fue ni alquimio, pero con sus ideas que acabamos de ver y muchas otras, logró generar un nuevo pensamiento que dieron paso a la química, dejando atrás la alquimia. Todos los procesos que acabamos de ver, todos esos experimentos contribuyeron a este formamiento, donde se basaba principalmente en la ciencia de todos los descubrimientos. En cambio, la alquimia, que era su predecesora, se basaba en creencias. Así se forma la química. Ahora podemos hablar un poco sobre la muerte de Lavoisier. Murió decapitado en la Revolución Francesa, porque en ese entonces él era de alta clase social, era adinerado, por lo que la gente no tuvo piedad con él y simplemente lo mataron. Esto fue algo muy injusto en mi opinión, porque Lavoisier dio tantos descubrimientos, tantas ideas, que generó una revolución científica con sus inventos y terminó decapitado. Fue algo injusto, ¿cierto? Pero en fin, hasta la próxima, amigos. También aquí les dejo la bibliografía. Este fue un documento de PDF de Google Académico, donde me basé para buscar los experimentos. Mientras que estas dos páginas hablaban un poco sobre Lavoisier, sus leyes y experimentos. Muchas gracias.